Bueno, buenos días a todos, bienvenidos otra vez. Vamos a seguir esta mañana con otra área temática. Hubo un cambio de planes, lo comento también porque yo creo que es un tema que, bueno, como está tan de moda, vamos a decir, y es de reciente actualidad, todo el tema de gases renovables, pues cambiamos a última hora la agenda. Teníamos un poco a hablar de los modelos de negocio de las empresas de servicios energéticos, pero si hay alguien que tiene alguna duda, en el café lo explico perfectamente porque es nuestro negocio principal, ¿eh? Pero lo hemos cambiado lógicamente por gases renovables y eso tiene un sentido. Tiene un sentido porque hablando de sostenibilidad y descarbonización, con la jornada, la charla que hemos tenido justo anteriormente con el tema de Repower, pues desde luego toma vital importancia, lógicamente, el tema de gases renovables. Para lo que no habéis asistido anteriormente, el formato de este Ágora es un ponente, que luego presenté a Roberto, que nos va a dar una charla magistral, pero que luego podemos, lógicamente, hablar con él, preguntarle, que haya un poco de debate, y si no, y somos tímidos, pues en el café pues ya tendremos oportunidad. Es decir, que esto es una ágora para precisamente debatir, ¿no? Bueno, pues siguiendo la jornada que teníamos hoy, hemos empezado antes con legislación, con regulación, con el Fit for 55, el Repower, ha venido la Comisión Europea para explicarnos, y ahora pues contamos con Roberto Cámara, que es el director de gran consumo del grupo Netgia, que nos va a hablar de los gases renovables. Cuando quiera, Roberto, y gracias. Muchas gracias, Carlos, a ti y a Nese por invitarme a participar en esta plataforma, Madrid Platform. Y bueno, yo lo que les voy a hablar es un tema que particularmente a mí y a mucha gente pues nos apasiona, ¿no? Que son los gases renovables y el papel que pueden tener en la descarbonización de la economía en todos los sectores. Vamos a empezar explicando muy rápido qué son los gases renovables. Bien, la gas renovable lo podemos simplificar en dos tipos, el biogás y el hidrógeno. El biogás lo vamos a obtener de la descomposición de toda la materia orgánica, por un proceso que luego explicaré muy despacio. Es un gas que es totalmente compatible con lo que conocemos como gas natural de origen fósil, porque su composición, una vez se hace un sencillo tratamiento y se convierte en biometano, es exactamente la misma. Esto permite que cualquier aparato que hoy usa gas natural fósil puede utilizar ese biometano, que es un gas totalmente renovable, y por tanto tendría emisiones de CO2 neutras o incluso podrían llegar a ser negativas. Además, en ese proceso de obtención del biometano se generan biofertilizantes, ¿vale? La parte líquida y sólida que queda después de hacer ese tratamiento lo podemos utilizar en la agricultura. Por otro lado tenemos el hidrógeno. Ayer hubo una ponencia, me consta que fue brillantísima, al respecto del hidrógeno. El hidrógeno se produce mediante electricidad, básicamente por electrolisis. Y también cuando esa electricidad es de origen renovable, pues también se considera un gas renovable. En el dibujo que están viendo, lo que representamos es en la parte más alta de la derecha, aquí la formación del biometano, y ahora lo detallaré un poquito más, y aquí queremos representar la parte del hidrógeno. ¿Qué es lo que entendemos que es la mejor manera de llevar estos gases renovables a la sociedad? A través de estas autopistas que ven aquí, que son las redes de distribución y transporte del sistema gasista, tanto europeo como español. Porque de esa manera conseguiremos que estos gases renovables lleguen a todos los ámbitos y a todos los sectores económicos y sociales. Y además, en España tenemos una red o un sistema gasista potentísimo, muy moderno, que está perfectamente preparado para asumir este reto. En el caso de del biometano, sin necesidad de hacer ningún cambio en nada, porque como digo es exactamente igual que el gas de origen fósil. Y en el caso del hidrógeno, con unas inversiones que no son excesivamente elevadas en comparación a otras alternativas. Por tanto, creemos que la apuesta más inteligente es gas renovable en sustitución del gas fósil, porque es el que implica menor inversión y una mayor facilidad
para llevar a cabo esta descarbonización. Por supuesto, todo esto que les digo son combustibles que se producen en el país, se producen in situ, en Europa, en España, con lo cual, además, reducimos la dependencia energética de terceros. Bien, haciendo un poco de foco en el biogás o biometano, decir que, bueno, básicamente, de manera directa o indirecta, todos estos residuos que se pueden tratar y convertir en un recurso, en energía, pues lo producimos, lógicamente, los humanos. Lo más fácil, pues toda la basura orgánica que todos nos estamos esforzando en separar del resto de materiales de la basura para poder reciclarlos, ¿vale? Tenemos toda la gestión de las aguas residuales, en las cuales retenemos también toda la materia orgánica y con el tratamiento adecuado producimos biogás y biometano. Tenemos los sectores de residuos agrícolas y ganaderos, que además generan mucho metano, que va a la atmósfera, y también es muy interesante poder tratarlos, convertir esos residuos en recursos y aprovechar la energía que producen. Y finalmente tenemos los residuos orgánicos industriales, que bueno, básicamente se podría englobar aquí pues toda la industria alimentaria, ¿no? Que al final, después de su actividad, tiene unos últimos residuos orgánicos que de igual manera se pueden tratar y conseguir transformar todo esto en energía útil para la sociedad. Como decía, toda esa energía la producimos al final de la actividad humana. ¿Cómo se pasa del biogás, que es el residuo que se produce junto con otros materiales y gases, al biometano, que es el gas que es totalmente compatible con el gas natural? Bueno, se hace con una tecnología que se llama upgrading, que lo que hace es eliminar esa parte de gases y de componentes que no son metano. Hay varias tecnologías, no voy a profundizar en ninguna de ellas. Son todas tecnologías muy maduras, muy probadas y que se llevan utilizando desde hace mucho tiempo y que además siguen evolucionando para conseguir mejores rendimientos y ser más eficaces. A modo de ejemplo, he recuperado esta foto que ven. Esto es una planta de obtención de biogás. Ven una esfera. En esta esfera es donde se introducen los residuos orgánicos que se obtienen en la estación depuradora. Esto es una estación depuradora de aguas residuales. Esto se hace en ausencia de oxígeno, de tal manera que ese proceso de descomposición de la materia es rápido. Y a continuación lo único que hay que hacer es, en este módulo, que para que se hagan una idea es como la caja de un tráiler, vamos, es un contenedor. Aquí hay una serie de filtros y membranas. Se hace pasar el biogás a través de estas instalaciones y ya nos sale el biometano con la concentración necesaria para introducirla en las redes de distribución de gas. Es un tema extremadamente sencillo. Bien, aparte de lo que hemos dicho, también es posible gasificar la biomasa forestal. Los residuos de los cultivos herbáceos y leñosos, residuos forestales, cultivos energéticos, todos los residuos de la industria agroalimentaria, el combustible derivado de residuos del resto de residuos municipales. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, se llama syngas, y aquí lo que se puede hacer con toda esta biomasa es someterlo a un proceso de pirólisis que consiste en elevar mucho la temperatura en ausencia de oxígeno, y lo que hace es que esa materia orgánica se convierte en diversos gases, entre los cuales tenemos metano y tenemos también hidrógeno. Entonces, otra manera de producir gas renovable. Hemos incluido la foto del farolero, ¿vale? Porque este gas de síntesis es el que se distribuyó en las ciudades desde hace más de un siglo, en primer lugar para el alumbrado público,
y después ya se elevó para el resto de usos domésticos e industriales. Por tanto, tampoco es un tema nuevo. Bien, la Unión Europea, como ha dicho mi antecesor, ha explicado, tiene claro que tiene que ser una prioridad el aprovechar los gases renovables y que la transición del combustible gas natural fósil sea a los gases renovables. Es lo más inteligente, lo que requiere menos inversiones desde todo punto de vista y es a lo que tenemos que poner un esfuerzo importante. La Unión Europea dice que el potencial de España es el tercero mayor de la Unión Europea. Tenemos una capacidad de producción, de biometano muy importante. Por tanto, no podemos renunciar a todas las ventajas que nos va a ofrecer desde todo punto de vista y tenemos que ser muy activos en este papel y desarrollar estos proyectos para poder disponer de gas renovable. Bien, el hidrógeno. Bueno, ayer hubo una ponencia, no sé si todos ustedes asistieron, quizá no. Bueno, voy a ser muy rápido. Aquí el hidrógeno hoy por hoy se produce mayoritariamente a partir de la descomposición del metano, que es el hidrógeno gris. Si somos capaces de absorber el CO2 que se produce en este proceso, estaríamos obteniendo hidrógeno azul. Y si conseguimos generar ese hidrógeno por electrolisis a partir de energía eléctrica producida con fuentes renovables, estaremos hasta el hidrógeno verde, que es un gas renovable. Bien, el hidrógeno tiene unas características que permiten que se pueda incorporar a las redes de distribución de gas en unos porcentajes relativamente altos. Pero no solamente se puede incorporar mezclado con CH4, con metano, sino que además, mediante una reacción adicional, se puede convertir directamente en metano. Y por lo tanto, almacenar esa energía renovable que pueda ser excedentaria en momentos donde hay una alta producción de energía eléctrica y bajo consumo, y lo podemos almacenar en las redes de distribución y transporte, bien como hidrógeno mezclado con tal o como metano. Por lo tanto, aquí hay otro tema importante, y es que las redes de distribución, el sistema gasista, puede actuar como almacenamiento de toda esta energía que se produce con renovables. Bueno, en esta tabla se resume todo lo que he contado. Entonces, bueno, si empezamos por arriba, la biomasa se puede gasificar, como he explicado, nos daría el gas sintético, lo podemos someter al tratamiento de enriquecimiento, al upgrading, tendríamos biometano que podemos inyectar en las redes de distribución y transporte. Tenemos todos los residuos orgánicos de origen humano, animal o industrial, que mediante la digestión anaerobia produce biogás. Con el tratamiento de upgrading tendríamos metano y de nuevo lo podemos introducir en las redes de distribución, auténticas autopistas de la energía. El exceso de electricidad renovable, mediante electrolisis, lo convertimos en el hidrógeno verde, que se puede usar directamente en transporte o que se puede de nuevo introducir en las redes de gas, ¿vale? O someter al proceso que he explicado de metanación, que además capturaría CO2, y este biometano sintético lo vuelvo a meter en la autopista energética de distribución. ¿Y dónde lo puedo usar? Pues una vez que lo tengo en mi red de distribución, para cualquier uso. Como ocurre con la electricidad. La electricidad renovable se inyecta a las redes y lo está usando todos los sectores pueden aprovecharse de esa energía. Y creo que esto es lo más sensato y lo que más abre las posibilidades de que todo el mundo pueda acceder a una energía renovable y participar de manera activa en la descarbonización. Vuelve a ser lo mismo, este dibujo un pelín más amable, pues al final vemos...
Esto no lo domino yo esto, ¿eh? En la parte exterior del círculo, todas las formas que hemos explicado de generación de gas renovable, y en la parte interior, pues todos los usos que puede tener. Bien, hemos dicho que el potencial aproximado de biometano es de 122 teravatios hora al año, y aquí tienen el consumo de gas natural en España, que aproximadamente es de 66 teravatios hora al año en el sector doméstico comercial, 153 en el industrial, y en total serían 219. Bueno, si conseguimos que el potencial de biometano desplace al gas que utilizamos actualmente de origen fósil, bueno, pues se podría compensar el 100% de las necesidades actuales del doméstico comercial, el 80% del residencial. Y si le añadimos la componente del hidrógeno, bueno, pues no hay límite. Realmente, ¿cuál es el límite? La cantidad de hidrógeno verde que seamos capaces de producir. Y como hemos dicho, España puede ser un grandísimo productor de hidrógeno verde. Bueno, muy rápido, porque la verdad que tiene una presentación un poco larga. Vamos a ir rápido. Bueno, el gas renovable, ¿qué ventajas tiene? Emisiones neutrales de CO2, o incluso puede actuar como sumidero de CO2. Interviene sobre el sector de las emisiones no energéticas, porque ese metano que de otra manera puede ir a la atmósfera lo podemos convertir en biometano y aprovecharlo como recurso energético. Aporta generación renovable porque es un gas renovable, y reducimos además la contaminación del agua, porque otra de las cosas que podemos tratar, por ejemplo, son los purines de cerdo, de la industria porcina, que son, y de otros animales, o también de la ganadería vacuno, que afectan a la calidad de nuestro sistema hídrico. El tratamiento de todo este proceso y de la industria alimentaria y de la ganadería y de la agricultura puede crear riqueza y empleo en la población rural, importante, trabaja también para la España vaciada. Es energía sostenible, y cómo se genera aquí, se genera in situ, seguridad de suministro, fundamental en estos días. Tenemos una producción distribuida. Se puede instalar esas plantas de biogás allá donde tenemos los residuos, haciendo una gestión adecuada e incorporarlos a la red. Tema muy interesante. Es administrable, ¿vale? Sabéis que la energía solar y la energía eólica pues no es administrable. Cuando hace viento podemos tener mucha energía y no necesariamente en ese momento habrá consumo. Entonces esto también es una manera de mejorar la gestión de la energía. Aprovechamiento de la infraestructura de gas natural ya desarrollada. Como os he explicado, tenemos un sistema gasista que, entrecomillarlo, no quiero pasarme, pero yo creo que es la envidia de Europa en muchos aspectos. Y luego el equipamiento compatible, como hemos dicho, nuestros aparatos de gas pueden usar gas renovable, no tenemos que hacer absolutamente nada. Tenemos energía renovable, versátil, lo podemos usar, como he dicho, mediante la inyección en redes en cualquier sector. Resuelve ese problema, o puede resolver ese problema de tener energía generada que no podemos usar en ese momento, porque podemos utilizar la red de gas como sistema de almacenamiento de energía para las renovables. Y bueno, ya me he adelantado al último punto. Y en cuanto a sostenibilidad, bueno, pues oye, es un contribuyente energético claramente de economía circular. Otro de los factores ya no es solo descarbonizar, tenemos que empujar la economía circular, y todo lo que les he explicado es sencilla y llanamente convertir el residuo en un recurso energético. Además, en todos estos procesos anaerobios podemos generar biofertilizantes, con lo cual también damos mayor sostenibilidad a nuestra agricultura. Optimizamos la gestión de todos los residuos orgánicos, ¿vale? Optimizamos la gestión del agua y unificamos los sistemas energéticos, eléctrico y gasista, dando mayor flexibilidad a todo
a todo el sistema energético. Bien, el origen de los GEIS en España. ¿De dónde vienen los gases de efecto invernadero? Bueno, nuestro antecesor nos ha dado unas pinceladas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí... ¡Ey, vaya! El puntero me la juega. Bueno, aquí tenéis las emisiones de origen no energético, que representan ni más ni menos que un 24%, y con el tratamiento del biogás y los gases renovables de origen orgánico podemos mitigar en gran medida estas emisiones. ¿Vale? Aquí tenéis el resto de todo el dibujo energético y origen de los GEIS, de acuerdo al monitor de Deloitte. Y bueno, como digo, con los gases renovables podemos actuar en todos. Esta es la emisión de metano del sector de los residuos en España. ¿Vale? Como se ha explicado, tienen un alto poder, genera una importante cantidad de gases de efecto invernadero, y aprovechando la energía que contienen y en vez de emitirlo a la atmósfera, aprovechándolo como recurso, reducimos de manera muy importante estas emisiones de este sector de los residuos. Por cada BCM de biometano que recuperamos mediante todo este proceso que he explicado, inyectando en la red, pues emitamos a la atmósfera la emisión de unas 20 millones de toneladas de CO2 equivalente, que supondría un tercio, más o menos, del objetivo que se ha planteado como reducción de este sector difuso. Bien, hay quien plantea como una opción o una alternativa a este uso de los gases renovables ir a un sistema donde todo funcione con electricidad. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta diapositiva simplemente lo que viene a decir es que la propia Euroelectric, que es la patronal de las empresas eléctricas, aunque bueno, esto de empresas eléctricas ya sabéis que está un poco obsoleto, son empresas energéticas, calcula o estimaba que en un escenario muy ácido de descarbonización del 95%, la contribución de la electrificación podría alcanzar en 2050 como máximo un 60%. Por tanto, necesitamos, y así lo ha reconocido la Unión Europea explícitamente, sobre todo en el REPower, que también necesitamos los gases renovables. Y yo añadiría, y cualquier cosa que contribuya a descarbonizar. O sea, solo conseguiremos lo que pretendemos si todo suma. No podemos aquí descartar absolutamente nada. Para que se hagan una idea de cuál es el volumen de gas que deberíamos desplazar hacia renovables, esto es una estadística del año 19, pero más o menos este patrón se repite. En España se transportan al año unos 350 teravatios hora de energía por la red de transporte y distribución, y la red eléctrica transporta aproximadamente 250 teravatios. Imagínense lo que sería tener que pasar todo ese consumo de gas a electricidad. Desde luego, habría que hacer una inversión muy importante en desarrollar red de distribución cuando tenemos una red ya construida, una red silenciosa que no se ve porque va por el subsuelo, que está funcionando de una manera excelente. Bueno, y aquí también esto viene a ser lo mismo. En un cálculo, en un estudio que hizo Nedgia, calculamos que para conseguir ese objetivo de alcanzar un 65% de energía renovable en 2030, los gases renovables o otras fuentes que no fueran eléctricas tendrían que aportar como mínimo entre 27 y 40 teravatios de energía limpia adicional. Por tanto, desde todo punto de vista, los gases renovables son convenientes, pero además muy necesarios. Bueno, esto va en el mismo sentido. Aquí Ecofys, uno de los grandes consultores de energías renovables, pues calcula, hizo una estimación de cómo sería descarbonizar solo con soluciones eléctricas o descarbonizar con electricidad más todo el potencial de gases renovables, y llegó a la conclusión de que se pueden ahorrar por esta vía
de ir a tope con los gases renovables, unos 138.000 millones de euros hasta 2050. Aquí tengo otro estudio que hizo KPMG para un distribuidor de gas en Irlanda y aquí me meto un poco en el sector residencial. ¿Vale? Lo que dice este estudio es que descarbonizar un hogar medio con biometano puede costar entre 5.000 y 7.600 euros con todo, o sea, hacer las plantas de biometano, las instalaciones de inyección, renovación de aparatos, que en otra formación, pues como hemos dicho, vale exactamente igual. Si además añadimos ese porcentaje de hidrógeno que puede ir mezclado, nos iríamos a un precio un poco más alto, y en cambio, si quisiéramos hacerlo todo con soluciones eléctricas, pues el coste puede andar entre 14 y 19.000 euros. ¿Vale? Por tanto, yo creo que puesto que los gases renovables, el biometano en concreto, biogás, biometano, básicamente se produce de manera directa o indirecta por nuestro propio consumo y que nosotros estamos reciclando esos materiales para que sea más fácil su tratamiento, creo que lo correcto sería que el gas renovable me lo pongan en mi casa y que yo no tenga que cambiar de alternativa. Entonces creo que esto es un factor importante porque otro de los criterios claros es que la transición tiene que ser justa y no puede dejar nadie atrás. Entonces, donde la solución más lógica y además desde un punto operativo es la única que podemos tener, es mantener mis instalaciones de gas y que estas funcionen con gas renovable, y es la mejor opción desde todo punto de vista. Bueno, aquí sí que ver muy rápido porque además todo esto está muy alineado con lo que ha explicado mi antecesor. ¿Vale? Muy rápido, bueno, el PNIEC incluye en su punto 1,7 el biocombustible, ¿vale? Explícitamente, y el apoyo al biometano consumido, y además ya anunciaba que se implantaría el sistema de gestión, el sistema de certificados de garantías de origen de ese gas renovable. ¿Vale? En la medida punto 8 pues hablaba de la promoción de los gases renovables. En la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el artículo 12, la dedica también al fomento y objetivos de los gases renovables. Se publicó en octubre, lo tengo al revés. En octubre de 2020 ya se publicó la ruta del hidrógeno, que fue un paso importante que había que tomar. ¿Vale? Y en el marzo de 2022 se publicó la hoja de ruta del biogás. ¿Vale? Aquí la verdad que, bueno, es mejor tener una hoja de ruta que no tenerla, pero es cierto que desde el sector entendemos que los objetivos que se han planteado son poco ambiciosos y ya están desactualizados respecto a lo que marca el Repower EU, con lo cual entendemos, bueno, que habrá una revisión. Y la semana pasada, 17 de mayo, esto está caliente y reciente, bueno, pues ya se ha publicado el Real Decreto para indicar cómo se va a desarrollar el sistema de garantías de origen para los gases renovables. Tener garantía de origen es, de alguna manera, certificar que el gas que un productor pone en el sistema es renovable y que los sectores interesados lo puedan comprar y aprovechar esos certificados, pues por ejemplo, para compensar los derechos de emisión de CO2, que otra manera tiene que dar, políticas de GS, o simplemente pues porque quieren y les interesa ser renovable lo antes posible. Entonces este es un paso sí que es muy muy importante, por fin ya lo tenemos, y esto va a empujar aún más a los proyectos que están en fase de ideación en estos momentos, tanto de biometano por un lado como de hidrógeno. Calculamos que aproximadamente, digamos, en fase de ideación puede haber 100-150 proyectos fácil de biometano, de gente que está interesada en invertir y en estudiar esta posibilidad. Y en hidrógeno no andará muy lejos también. Bueno, esto es antes de, ¿vale? Europa, el tema del biogás está muy extendido y el tema del biometano también, y la inyección en redes. Y los países que más han avanzado pues son lógicamente los que más han apostado por ello,
Y entonces, bueno, todos estos países, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca y Suecia, han tenido mecanismos para impulsar el gas renovable, y en España la verdad pues que no los ha habido. Esperamos que ahora, con estos cambios que se están produciendo, pues podamos tener... Todos los sectores sabemos que al principio les cuesta y hay que apoyarlos, como se ha apoyado la industria fotovoltaica o la eólica, con unos resultados pues, aparentemente muy buenos. Entonces aquí pensamos que también sería interesante que hubiese un apoyo muy decidido por parte de la Administración. Aquí, como ven, está el número de plantas que inyectan biometano a la red en los diferentes países. Bueno, tenemos un liderazgo brutal de Alemania, le sigue Reino Unido y bueno, como en todos los países, nosotros estamos los últimos, pero les voy a dar una buena noticia, porque este 1, actualmente ya hay 5. El año pasado entraron en funcionamiento 4 plantas. Bueno, pues oye, no está mal, hemos multiplicado por 4 el número de ellas. Esta planta es la histórica Valdemín-Gómez, que llevaba muchos años inyectando gas natural en la red de transporte. Como en España no había sistema de garantías de origen, pues este gas renovable se comercializaba fuera de Europa, donde sí se reconocía como renovable, y bueno, a partir de ahora se va a poder utilizar como tal en España, y el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que el gas lo va a utilizar, el gas que se produce en biometano, para sus autobuses. Con lo cual la flota de autobuses de gas natural comprimido del Ayuntamiento de Madrid pues será neutra en emisiones gracias a este mecanismo. Este es el Repower EU, lo ha explicado antes mi antecesor, ¿vale? Y bueno, pues highlights respecto a lo que estamos explicando. Aquí tenemos doblar la ambición en cuanto a biometano, ¿vale? Para 2030, muy importante, acelerar la producción de hidrógeno para reducir la dependencia con Rusia. También, indirectamente, diversificar los suministros de gas. Y, por supuesto, bueno, un tema fundamental, conseguir que el permitting para realizar las plantas de renovables de cualquier tecnología sean lo más rápidos posibles. Y bueno, como conclusiones, el aprovechamiento del biometano, a mi juicio, es un clarísimo ejemplo de economía circular. Vamos a convertir el residuo en recurso energético, fundamental. Podemos devolver a la ciudadanía, como he dicho, el fruto de la labor de reciclaje, introduciendo esos gases renovables en la red de distribución y poniéndolo a disposición de todos aquellos que tienen sus aparatos de gas. Para alcanzar los objetivos de la descarbonización, todo tiene que sumar, y los gases renovables son una manera fantástica de hacerlo contra el cambio climático. Aprovechar los gases renovables que se generan en el territorio ayuda a reducir la dependencia energética y puede ayudar a crear empleo de calidad en el entorno rural. Y el potencial de biometano y de generación de hidrógeno verde en España nos puede convertir, al igual que en la eólica o en la fotovoltaica, en un referente mundial, porque tenemos todo para serlo. Y bueno, pues con esto termino mi intervención. Espero no haberles aburrido porque era un poco larga, y hasta aquí hemos llegado, Carlos. Ahora me dirás si hay alguna pregunta desde casa, que tenías bastante conectada. Ah, sí. Y si de los aquí presentes quieren hacerte alguna pregunta. Yo me animo, Roberto. Me vengo porque me parece un tema muy interesante. Me vengo por aquí, me vengo más cerca. Lo que pasa es que has hecho una explicación tan buena, que muchas de las preguntas las has ido contestando. Pero yo diría dos. Una, ¿cuál es la mejor solución de cara a transporte? Y me voy a explicar. Aviación, que hablan de gases sintéticos. No sé si hay alguna otra opción con gases renovables. Transporte marítimo. Quizás hidrógeno es una opción fantástica, o LNG, ¿no? Es decir, Sí. gas natural licuado. ¿Cuáles son el futuro en estas? Y sobre todo algo que también hablamos ayer en movilidad, y es, bueno, pues seguramente acabas de decir, oye, pues la de Valdemín Gómez viene para directamente los autobuses, pero veían que la solución quizás
en entorno urbano con electricidad está solventada, porque el radio de acción más o menos de un autobús es de menos de 300 kilómetros y hay autonomía de baterías para poder hacerlo, con lo cual parece que eso estaría resuelto, pero no en el interurbano y sobre todo ya en el transporte rodado, ¿no? Aparte que hay algo también de trasfondo que digas, bueno, pues dejar tanto transporte rodado y utilizar más tren, ¿no? Pero esa es otra película. ¿Qué solución iría por ahí? Y dos, otra pregunta diferente completamente, que no tiene que ver con transporte, pero que ayer también se escuchó en las jornadas que tuvimos, en cuanto a, no sé si el mal nombre o que puede tener, no solo todo en la parte agro, sino también en la parte industrial o incluso llevarlo a las ciudades, los conceptos de biometano, etcétera, el tema de olores, el tema de operación. Hay una sombra negra, vamos a decir, en torno a todos los temas de BIOS, ¿no? De alguna forma, que compiten contra otras opciones, ¿no? Pero ¿cuánto de todo eso es cierto o qué soluciones hay en el medio plazo para mitigar aquellas opciones? Bueno, en Madrid es conocido, Valdemí Gómez, ¿no? Es decir, que los que hemos ido o vivimos en Madrid lo conocemos de alguna forma. ¿Qué alternativas o cuál es el futuro en ese sentido? Las dos son distintas. Bueno, muy denso, no es una pregunta, son unas pocas, pero... Pues mira, en la parte de la aviación, si te digo la verdad, no estoy muy enterado ni muy puesto. Yo de lo que más he oído hablar es de hidrógeno. De lo que más he oído hablar es de hidrógeno. Es cierto que la aviación va a tener que hacer un esfuerzo muy importante porque además, como se ha explicado antes, se les va a incluir ya en el comercio de derechos de emisión de CO2, que actualmente son gratuitos, entonces van a tener que evolucionar muy rápido. Pero sinceramente no tengo muy claro cuál es la alternativa para el sector. En la parte de marítima, creemos que claramente es un agente ganador el gas natural licuado. Se están estudiando otras formas, como pueda ser hidrógeno, pero todo parece indicar que la mejor manera de descarbonizar ese sector, y muchas navieras están yendo por ese camino, al final es eliminar el fuel pesado, puede ser el LNG, el gas natural licuado. Y en la parte del transporte, los vehículos eléctricos siguen evolucionando, pero a mí me cuesta, yo creo que les queda todavía un largo recorrido para que un autobús eléctrico pueda competir con uno de gas natural, que además pueda ser movido por biometano, ¿vale? Son vehículos que son, en principio, bastante más caros. Como has dicho, tienen limitaciones de operatividad, porque en algún caso, aunque van mejorando, esto está claro, que va en evolución continua, pero tienen que parar para hacer recargas a mitad de jornada, o necesitan cargadores de ultracarga rápida, que son bastante caros. Y lo cierto es que el uso del gas natural vehicular, tanto en todos los sistemas de transporte urbano como de recogida de sólidos urbanos, por ejemplo, flotas municipales o incluso ya flotas de delivery, está creciendo y de una manera muy importante. Entonces aquí me voy un poco a lo que decíamos antes. Aprovechemos todo. Aprovechemos el hidrógeno, que está llegando también para el uso vehicular, aprovechemos el gas natural y aprovechemos la electricidad, y de la suma de todo, quizá facilitemos el alcanzar esos objetivos que tenemos. Vale, y desde la otra pregunta era, perdón, era por el tema de olores y tal. Bueno, a ver, el metano... ¿no? Sí. A ver, el metano no huele a nada. El metano es inodoro. De hecho, nosotros pues hay que incorporarle un odorizante para que lo puedas detectar. Y es un producto químico que se añade tanto al gas como al butano. Si no, tú no lo olerías, no sabrías que está allí. Entonces, un vertedero, si produce o no produce olores, es totalmente ajeno a que tú aproveches el biogás o no lo aproveches. Va a ser exactamente igual. En una estación depuradora, lo mismo. Ahí las estaciones depuradoras, dependiendo de la temperatura del día, pues puede también en el entorno tener olor. Entonces lo que hay que hacer es gestionar muy bien esas plantas, que me cuesta que se hacen, pero en sí el uso del biogás no implica absolutamente ningún problema de ese tipo.
Luego también, pues si vas a tener unas condiciones en las que se puede generar ese tipo de molestias, pues lógicamente las llevarás a donde no molesten. Eso es lo sensato. Y bueno, respecto a Valdemín Gómez, quizá lo que te refieres es al tema de la incineración, que ese sí que es el que está produciendo olores, pero eso no es biometano. O sea, la planta de biometano de Valdemín Gómez no tiene nada que ver con la parte de la incineración. No sé si te ha contestado, Carlos. Absolutamente a todo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Bueno, pues si no, yo creo que pasamos, ¿verdad?, al café y seguimos, yo creo que ya en petit comité. ¿Hay preguntas online? Sí, Pues hay venga. una pregunta, ¿vale?, que la hacen en el chat. En la producción de biogás, ¿hay un proceso para eliminar el dióxido de carbono o dióxido de hidrógeno del gas resultante? El dióxido de carbono, claro, hay que eliminarlo. Al final lo que se trata es de que el metano pues lleve una pureza de al menos el 95%. Entonces, esas membranas o esos otros procesos de lavado que existen lo que hacen es retirar el CO2, lógicamente, y el resto de gases nocivos. Si me pasan alguna más, la hacemos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti. Espero no haber tapado la pantalla, espero no haber bailado demasiado y muchísimas gracias por la invitación.